Nos acompaña el doctor René Hernández Valiente. Doctor, un honor como siempre tenerlo en nuestro programa. Gracias por aceptar. Acompañarlas a ustedes y tratar de orientar un poco la entrevista con mucho gusto. Bueno, un llamado al diálogo a favor de Nicaragua, poner fin al bloqueo comercial contra Cuba y cesar el cerco económico a Venezuela fueron tres de los temas abordados por el presidente Sánchez Serén en su discurso ante la ONU. Vamos a escuchar un poco más al respecto y luego regresamos con nuestro invitado para analizar las palabras del presidente. La importancia que significa el mercado de la República Popular de China, es decir, y todo el avance en tecnología, en conocimiento, posiblemente pues se ha convertido en la primera potencia económica a nivel mundial. El primer mensaje que escuchamos es el tema de China. ¿Cuál es la valoración que usted hace? Y luego vamos a profundizar en los otros temas. Bien, a mí me parece que el problema no es problema de establecer, abrir una relación comercial, o mejor dicho, profundizar una relación comercial ya existente con cualquier país del mundo es válido para El Salvador como para cualquier otro. En el caso de la China continental, el problema que se ha planteado es que tuvieron que cortar las relaciones con Taiwán, este gobierno, que habían sido muy fructíferas durante 80 años. Taiwán fue un país que apoyó a El Salvador, dado el éxito que ellos tuvieron en su desarrollo durante 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo pienso que el costo-beneficio de haber terminado con Taiwán y reiniciar con China continental no es la relación comercial que ya existía. Aquí lo que ocurre es que hay un pacto oscuro, que es el que nos preocupa a la ciudadanía, detrás de esa apertura que se ha hecho, en donde, para empezar, se hace a espaldas del pueblo, donde lo primero que dijo el gobierno es vámonos a China continental a abrir relaciones, el sector gubernamental, sin que el sector privado, digamos, tenga nada que ver con esta apertura, y se trató de justificar por todos los medios, pero en realidad se le está dando la espalda al sector productivo, que es el que más va a tener que manejar en una vinculación bilateral, una relación bilateral con la República Popular de China. Doctor, ¿y jurídicamente usted ve viable que el próximo candidato que pueda llegar al poder pueda deshacer esto? ¿Es viable o es lógico? ¿Cómo lo analiza? ¿Se puede o no se puede? Si la pregunta es, Francesca, si se puede o no, sí se puede. Así como se hizo con Taiwán, se puede hacer con China Popular. Ahora, que se quiera hacer, que convenga hacerlo, es otro tema. Yo creo que depende como términos de referencia que contenga una relación con un país que nunca ha pensado como nosotros, ni va nunca a pensar como nosotros, y que sabemos, porque el mismo gobierno así lo llama, el monstruo asiático comercial. Entonces, vamos a dejar que nos coma el monstruo. ¿Cuál es el costo-beneficio de esa relación? Si fuera malo, se puede terminar. Usted, cuando se mencionaba la industria, una de las industrias más sensibles a este tema es la industria azucarera. Y es la gran preocupación del sector de mantener el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, que es un muy buen tratado. Entonces, ¿qué tanto el gobierno habrá valorado todos esos matices y esas consecuencias al tomar una decisión de iniciar con China y una decisión de iniciarla así de esa forma? Se supone que los gobiernos tienen en sus principios, para una buena gobernanza, congruencia, coherencia en lo que hacen. Tu pregunta es muy acertada porque lo he vivido un poco más de cerca, la problemática que significó la ruptura con Taiwán. No solo el azúcar como producto principal. Azúcar es la que más está sufriendo y va a sufrir, porque ya no va a comprar azúcar Taiwán. Pero no solo eso, el café.
El café que está deprimido en el mundo tuvo, afortunadamente, veíamos luz los caficultores al final del túnel. Soy caficultor y estoy en la mesa del directorio del Consejo Salvadoreño del Café, en donde nos dimos cuenta que había una luz al final del túnel porque Taiwán, como socio del Banco Centroamericano de Integración Económica, había llegado al banco y dijo: yo doy 45 millones para la reactivación de la caficultura y dono 3 millones para que haya investigación científica del café, que la votaron este gobierno. No hay transferencia de tecnología para la caficultura cuando se cerró Procafé. Entonces, el gobierno de Taiwán ya había asignado 45 más 3 millones al Salvador para caficultura. Se perdieron. O sea, el golpe, ¿vieron ellos el costo-beneficio? Yo creo que no. ¿Por qué el ministro de Agricultura hablaba tanto de los 45 millones y fue a firmar? Y a los días, poquitos días, estaban rompiendo relaciones con Taiwán. O sea, la industria agropecuaria como tal, que es la industria más nacional que tenemos, y si no, corríjanme, es la más afectada con esta decisión. Va a ser la más afectada. Porque es sensitivo, porque son programas alimentarios los que nos apoyaba a Taiwán. No era solamente la industria agropecuaria o la agricultura per se, no, era la agricultura como fuente de alimento para El Salvador. No, y de generación de empleos. Todo trae colateralmente una generación de empleo que se pierde también. La acuicultura, la avicultura, es decir, la pesca, incluyendo experiencias como criaderos de concha. Doctor, perdón. Dale, doctor, pero yo tenía entendido, y si no, corrija. Abrir relaciones con China no significa cerrar relaciones comerciales con Taiwán. De hecho, lo que aquí nos explicaba la presidenta de Coexport es que existe un tratado comercial entre Taiwán y el sector azucarero, el cual está indexado entre dos países, El Salvador y Honduras, y tiene que denunciarlo una de las partes para que ese tratado no proceda. O sea, no necesariamente una decisión diplomática del gobierno va a afectar comercialmente un tratado que hay entre Taiwán y El Salvador. ¿Es así o no? En teoría sí. En teoría. Muy en teoría sí. Pero en la práctica no podemos pedirle a Taiwán que respete los términos de un acuerdo comercial cuando me han echado de esa casa. ¿Cómo voy yo a apoyar y llegar a ver qué pasa no sabemos qué tan resentido está Taiwán. No sabemos. Pero presumamos que lo está. Por supuesto. Claro. Porque nadie está o llega a donde no lo quieren. Y aquí le dijeron: no te queremos, te vas, Taiwán. Y con eso se fue Taiwán y su cooperación y los beneficios que se habían venido recibiendo durante tantos años. Hay un área que ustedes no han tocado que sensitivamente también va a perder, que es la educación tecnológica, la educación técnica, porque había mucha tecnología con base en el desarrollo que Taiwán ha tenido y a la eficiencia que ha tenido en los campos agrícolas, como tú dices, Lorena, especialmente, pero en educación tecnológica, en educación técnica, en carreras cortas. Taiwán tiene mucha experiencia y bueno, ahí están los becarios que estaban estudiando, que ahora como gran cosa los mandan a China continental. Todavía se supone que hay algunos que se van a quedar, decían, pero no. Que el gobierno les iba a pagar la beca. No, pero lo que quiero decir es que las preguntas de ustedes son muy pertinentes en cuanto a que si el gobierno midió. No midió. Entonces no hay una... ¿Esto qué es lo que demuestra? Que en el sector gubernamental hay un desorden. No hay una coordinación gubernamental para llevar adelante un buen gobierno. Unos dicen una cosa, otros hacen otra. Totalmente distinto. Doctor, y para cerrar este tema del gobierno, porque queremos hablar de la Corte, lo que decía Lorena al principio, va el presidente a lo que creo que es su último comparecencia ante la ONU y se enfoca la mayor parte de su tiempo a abogar por Nicaragua, por el diálogo de Nicaragua, por el no cerco económico de Venezuela,
y por la apertura de las barreras comerciales con Cuba. ¿Con quién quería quedar bien el presidente? ¿Con estos 3 países? ¿Convenía utilizar esa plataforma tan importante para hablar de esos temas cuando hay temas más importantes acá en El Salvador? Bien, yo creo que el establecimiento de prioridades es uno de los conceptos que en planificación gubernamental deben de tomarse como metas a seguir, ¿no? Priorizar. En el caso del discurso de Naciones Unidas, estamos muy concretos. ¿Cuál sería el comentario de qué es lo que pasó ahí? Bueno, hay que felicitar al profesor Sánchez Serén. Está siendo congruente como lo ha sido desde su primer día de gobierno, apoyando a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Especialmente a Venezuela, que lo proveyó de riqueza que tuvieron al principio y no la pudieron manejar y quebraron. Alba Finanzas, que manejaba el hijo de Shafiq Hassan, quebró. Alba todo. Todo el Alba quebró. Y ahorita están endeudados y ya Venezuela ya les puso venezolanos aquí a administrar esa relación comercial. Es congruente el profesor porque desde el primer día defendió los 3 países y lo sigue defendiendo. No importa qué, si el venezolano está oprimiendo al pueblo, lo sigue defendiendo. O sea, ahí se veía saludándolo con un afecto y una sonrisa euforia impresionante, ¿no? Que a los ojos de los salvadores, ¿con quién quiere quedar bien? La verdad es que no lo sé, porque no queda bien con nadie. ¿Quién quiere negociar con países perdedores en la gestión humana, en el desarrollo humano? Nadie. Él sí lo hizo, como lo hizo desde el primer día de gobierno. Yo lo felicito porque está siendo congruente consigo mismo, nada más. No y con el partido, supondría yo. Quizá con un ala del partido, hasta no sé si con toda. No sé si para la congruencia es lo que hay que reconocer. Hay que preguntarse si todo esto y estas actitudes gubernamentales ¿A qué abona? Inciden en la pérdida electoral que tuvo el partido en las últimas elecciones y en la próxima que va a tener, que ya se anticipa similar a la otra, ¿no? Sabemos que no se levantan en 10 meses como lo está planeando el vicepresidente, que anda inaugurando obras todos los días, ¿verdad? Como imagen preelectoral. ¿Con quién queda bien? Con nadie. Hizo bien, parece que le está haciendo el favor a la oposición política, seguramente, porque nadie quiere negociar con países que han sacrificado a la persona humana en un afán político. No lo veo viable, no lo veo lógico, y bueno, en cierta forma los que no estamos de acuerdo con este gobierno en realidad pensamos que quizás nos está haciendo un poco el favor a nosotros, no a ellos mismos. Doctor, ayer hubo plenaria, pero no hubo elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Será esto algo adrede? ¿Cree usted que vamos a esperar a que sean las elecciones y hasta después de haber elegido al próximo presidente de El Salvador, vamos a tener sal? Tú lo has dicho, pero veamos cómo podemos hacer que sea comprensible lo que está ocurriendo en sede legislativa. Bien, yo creo que como abogado, claro, que todos los problemas sí tienen solución de alguna manera, y sobre todo los conflictos, porque los abogados vivimos en el conflicto para resolver el conflicto y que desaparezca el conflicto, hasta los extremos de que combatimos la litigiosidad. Por mucho que digan que los abogados nos gusta el pleito, no es cierto. Los abogados nos gusta vencer la litigiosidad, vencer el conflicto para que haya paz entre dos que han chocado. ¿A qué quiero llegar? Hay 2 sectores que no se ponen de acuerdo, ¿cierto? Unos dicen una cosa y otros dicen otra y no transan. Tú mencionabas que uno de los diputados de Ghana ha dicho que no se mueven. Aquí está, lo vamos a leer textual. De su posición. Bueno, dijo el diputado Gallegos, hemos decidido, esto lo dijo el jueves, hemos decidido que nuestra propuesta es y va a ser Sonia Madrid. Nos parece injusto que porque no les cae bien no la quieran apoyar. Fíjese que yo creo que Sonia está cometiendo un error, porque está siendo instrumentalizada políticamente.
Entonces sus posibilidades de que sea un candidato aceptable cuando ha pasado varios meses dejándose instrumentalizar por el partido Gana, creo que le quita puntos. Ella lo debería pensar y en mi criterio se debería de honrosamente retirarse, porque es una persona honorable, pero la están usando. Porque ella no tiene la culpa. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si hay dos posiciones encontradas, el partido FMLN y Gana, ni Gana se llama ahora, ni Gana, y FMLN por un lado y Arena, PCN, PDC por otro, están encontrados y no hay solución a los 70 días y tienen al país sin control constitucional sobre los actos de gobierno, tienen al país postrado en la injusticia constitucional, porque lo que estamos viendo es que los vetos están sustituyendo la justicia constitucional. Doctor, entonces, si no se ponen de acuerdo, tienen que buscar una medida intermedia que los favorezca. Nosotros sabemos que cuando hay dos partes que no se ponen, hay un juez, hay un mediador, hay un árbitro que viene y dice, miren, les propongo una solución por este lado que sea... Pero ¿quién tendría que ser ese mediador? Si se supone que la Asamblea Legislativa es un poder autónomo. Ellos tienen un mandato que tienen que cumplir y no lo están haciendo. El mandato es idoneidad, meritocracia, experiencia, capacidad, que sea capaz de desempeñar el cargo de los candidatos. Todo eso ya está dado. No lo aceptan porque no lo hicieron ellos, no lo hicieron porque no quisieron, pero porque se les presentó la reforma, el reglamento interno de la Asamblea y no lo aceptaron. Pero doctor, es que estamos ante algo que quizá va más allá y que tiene que ver estrictamente con las elecciones de febrero de 2019. Claro. O sea, no es ella, son las elecciones. No es la elección con esta elección. Hay un vínculo que pareciera que los diputados están dispuestos o que los diputados han unido graníticamente y hasta que pasen las elecciones va a haber corte. Nosotros señalamos a la Asamblea como responsable, y sí lo es, pero realmente hay que ser más pertinente en esto. Hay que señalar como responsables de lo que tú estás señalando, de que la acefalía del Tribunal Constitucional, ¿a quién se debe? A la FMLN y a ni Gana. Pero no hay ninguna duda, porque ¿por qué? ¿De dónde va a salir un árbitro? Es que no tienen que buscar un árbitro. Alguien me habló de la Asamblea, no diré quién ahora porque fue algo ahora, tuve que decir que no, entonces me decía, mira, ¿por qué no haces con Roberto Rubio de Funde y con el Consejo de la Judicatura un nuevo baremo? Venía a ayudarnos a hacer un nuevo baremo. Y yo le dije, mira, con una sola condición, que ese baremo que se haga para la Asamblea Legislativa sea preaceptado, o sea, que sea vinculante, que se van a someter a él. Que tenga poder. Pero eso no tiene esa agradezco tu cabeza. Jamás no lo van a aceptar. Jamás, no, porque entonces pierden la libertad de configuración legislativa que se supone que tienen. Y porque lo van a ver a usted como en la sociedad civil, no como una autoridad. Entonces porque ya hay baremos y no le han hecho caso a ningún baremo. Pero es que con respecto a los baremos, aquí, como usted bien lo decía, tuvimos al diputado Salgado y él decía que los baremos, cada sector de la sociedad civil o cada partido o fracción legislativa lo ha ajustado a su conveniencia, porque eso es un baremo, que cada quien pone la ponderación que quiere a determinada característica de los abogados. Y yo me pregunto... Ese es el baremo político partidario. Es que ese es el baremo. Ese no es el técnico. No es el técnico. Y me imagino que el baremo es técnico. Es técnico. El baremo es absolutamente técnico. No puede llevar un criterio político. El baremo es un análisis cuantitativo que sirve para una finalidad específica, que no es cuantitativa la finalidad. Entonces, a mí que no me digan que la idoneidad no se puede medir. Claro que sí. Que no me digan que la experiencia no se puede medir. Claro que se puede medir. Sin ser miembro de partido político. Claro. Que no me digan que el tiempo de producción no se puede medir. Que me digan quién ha publicado más obras, libros
obras guías pedagógicas, quién ha dado clases, quién no. Esas son mediciones fácticas. Doctor, pero ¿y si es que sí se tomaran en cuenta? Exacto. Ya hubieran electo. Estoy contigo de que esto no es tema de baremos, No. este no es tema de, esto es tema de poder Sonia de Madrid. político. Esto es tema electoral, en donde dos partidos, uno de gobierno y otro instrumentalizado, ni gana, instrumentalizado por el FMLN. Entonces, Pero Arena también no ha cedido en su posición. O sea, solo es culpa de una de las partes. por eso digo que deberían de ponerse, si quisieran, lo podrían hacer. Doctor. No lo quieren hacer y siguen discutiendo. Posiblemente lleguemos no a las elecciones presidenciales, a la presidencial, más allá, porque podría haber impugnaciones de elección y les conviene al gobierno y le conviene a Gana que no haya quien resuelva los conflictos. O sea, de la impugnación. cefalía le conviene más al gobierno y a Gana. Desde luego. Pero no le podría llegar a convenir en un momento también a Arena, en un No. hipotético caso. No, te explico por qué no. La justicia constitucional lo que hace es proteger al ciudadano contra El las poder. arbitrariedades del poder. Ok. Entonces, en una inconstitucionalidad, quien ponemos en el banquillo acusado es al funcionario que ha violado la Constitución. Y el poder es el gobierno y el poder es el FMLN a través del gobierno. Es correcto. Y interpretando lo que usted está diciendo, Gana por ser aliado del gobierno, Claro. ¿es así? Ok. Doctor, pero si de verdad Arena quisiera desentrampar esta elección, ¿qué le cuesta decirle a Guillermo Gallegos, está bien que vaya la abogada Sonia Madrid? Total, pasó el filtro y está entre los 30. Si ya se lo dijeron. Pero la mandan a la sala de lo contencioso. No. De lo civil. De lo civil, perdón. Y Gana insiste que tiene que estar en la sala de lo constitucional. ¿Es así? Así es. Yo no le concedo a Sonia, a quien respeto, pero no le concedo experiencia constitucional. No le concedo. Porque la conozco, hemos trabajado juntos en la Corte. Y no ha tenido experiencia de juzgamiento constitucional, que es muy especializado. Entonces, poner a alguien con cero experiencia, eso es trasladar ese cero experiencia a cero resultados en procesos constitucionales, lo cual no es conveniente para el país. ¿Y por qué Gana querrá a alguien con cero experiencia en materia constitucional? Porque creen que la pueden manejar. Porque la gente de Gana tiene techo de vidrio en los procesos de probidad. Entonces, si esto es así, es fáctico, no estoy yo inventándome nada, ¿quién tiene que decidir? Quien sea afín conmigo. Claro. Entonces está protegiendo sus intereses y no los nuestros de ciudadanía. Doctor, ¿y cómo queda el país? Bueno, usted ya no lo decía, pero ¿qué imagen da el país antes de unas elecciones? Un país que necesita inversión. O sea, primero, ¿cómo nos vemos ante el mundo ante una situación como esta? Ya lo dijo Diego García Sayán, que es el relator de las Naciones Unidas para la independencia de las cortes y de los jueces. Diego García Sayán es un personaje en El Salvador también. Ustedes estaban muy jóvenes, entonces no lo recuerdan mucho, pero estaba muy niña todavía. Entonces, yo sí me recuerdo mucho porque trabajamos juntos en el proceso de paz. Diego fue uno de los que contribuyó más fuertemente a la obtención de la paz en El Salvador. Entonces nos tiene ese cariño que nos ha demostrado siempre. Entonces, desde su posición de relator de Naciones Unidas para la independencia de los jueces, dice: ustedes están incumpliendo a la democracia de su país y a los compromisos internacionales de defender y apoyar la democracia representativa y en ella la justicia. La sociedad civil ha estado bien activa y esta semana ellos denunciaron como un acto de corrupción el hecho de que no hubiese sala de lo constitucional. ¿Estamos frente a diputados que están cometiendo un acto de corrupción?
No, yo no lo llamo corrupción. Ok. ¿Cómo lo llama? Incumplimiento de deber. Incumplimiento de deber constitucional. Lo llamo omisión legislativa inconstitucional, que los hace acreedores a sanciones de parte del pueblo, como que le suspendan el sueldo. Pero eso cómo procedería legalmente. Bueno, tendría que haber un tribunal que lo decidiera. ¿Y a qué tribunal se tiene que ir a poner el tribunal de la Sala de lo Constitucional. Es que eso es lo que dijimos que iba a pasar. O la Sala de lo Contencioso. Bueno. Ajá. Pero hay otro tribunal que no debemos de olvidar. El de Tú lo ética. mencionaste. Tú lo llamaste sociedad civil. Ajá. Yo no lo llamo ya sociedad civil porque el concepto es más amplio. La sociedad civil es la sociedad civil organizada, en donde hay grupos de pensamiento, tanques de pensamiento, analistas del grupo que se manifestó el día de ayer por una corte independiente. Eso es una sociedad civil, porque es la sociedad organizada. Yo me refiero a un concepto más amplio, la civilidad salvadoreña, que está demostrando que tiene músculo, que tiene fuerza, que puede no solo increpar a los políticos, sino reclamarles legítimamente. Entonces, y son los electores y son los votantes en pocos meses. Ahora no esperemos a que le pasemos la factura a, yo no digo que sean padres de la patria, ni les digo que son padres de la patria, porque no lo son, A estas ni personas. les digo que son primer poder del Estado, porque tampoco lo son, nunca lo han sido. Nuestro gobierno no es de corte parlamentario, nuestro gobierno es presidencialista. En Europa existen los gobiernos parlamentarios en donde sí, el primer poder es el Parlamento. Inclusive hay parlamentos que sustituyen la Constitución, como Inglaterra. Entonces, aquí no. Pero se llena la boca y dicen, en este primer poder del Estado, por favor. Y ahora los vemos quizá peor Sí. que cualquier otra institución de gobierno. El prestigio nacional Sí. se perdió. Sí, tanto El prestigio internacional de que somos un país cumplidores de nuestras obligaciones, de nuestra democracia, también se ha perdido. Efectivamente, la sociedad civil, hay un artículo, yo medio lo punteé hoy a la madrugada, del doctor José Domingo Méndez, con quien estuvimos en la Corte, él presidía la Corte, y dice que la crisis es anárquica, que el país ha involucionado, lo cual significa que hemos retrocedido enormemente. Él habla de que el veto sustituye a la justicia constitucional en su artículo, y dice algo muy importante a favor de la ciudadanía. Por eso es que yo me mencionaba, yo sí me matriculo con la idea del doctor José Domingo Méndez. En realidad, el ciudadano tiene un arma impresionante, que no porque lo haya dicho Tahuizog es cierto, que es el voto. Y el voto es útil en una democracia si va de la mano con algunos parámetros. Todos debemos de votar, no tenemos que abstenernos nunca de votar, para que instrumentalicemos el voto a favor del pueblo. Tenemos que aceptar de que no hay candidatos que sean perfectos, pero hay algunos que se aproximan Eso cuesta. a ejercicios de mejoría social, de que pueden darnos un mejor país, que es lo que necesitamos. Y finalmente, el esfuerzo ciudadano en hacer presencia se viene manifestando ustedes recordarán el decreto 743, que quiso frenar a la excelente Corte, ejercicio y ciudadano. ahí fue un triunfo de la ciudadanía, no de la sociedad civil, de la ciudadanía, que le retorció el brazo a todos los diputados. Ahí fueron todos, porque todos se equivocaron, se dejaron enganchar por un diputado que les dijo, miren, esto viene negativo para nosotros, y entonces le quisieron poner cortapisas a la Sala de lo Constitucional. Entonces, si la ciudadanía ha dado muestras de gallardía, de querer hacerle sentir a los políticos que están en partidos políticos que no son representativos. Mencionamos uno hace poquito, no el FMLN, ni Arena, que son residuales. Sí. Tengo 10 diputados, pero 8 por residuos y 2 por elección. Dígame, ¿qué representatividad tiene un partido político que tiene 8 diputados con sobras electorales? Por favor. Sí.
Sin embargo, con que adopten una pero posición, es el sistema, doctor, con que adopten una posición, la aritmética legislativa y que adopten una posición, no me muevo de aquí, Sonia de Madrid es mi candidata, tienen presencia en medios. Y entonces, para mí, y uso una expresión mía, se enganchan a los medios y les dan espacios. Yo creo que a ustedes aquí en la Chicagüita también, un poquito. Es que aquí les damos espacio a todos. A todos. Pero los que lo buscan adrede para tener imagen, a tener presencia, porque la presencia que ustedes le puedan dar a un político que tiene aspiraciones electorales, yo no soy político partidista ni tengo aspiraciones electorales, entonces me siento como con más tranquilidad no digo más fuerza, más tranquilidad para decirles que los que no usan a los medios porque es una imagen que no tiene costo económico. Sí, por supuesto. Entonces se manejan con posiciones antagónicas, con posiciones beligerantes, para tener esa imagen que ellos buscan de presencia, porque yo soy Doctor, estamos firme. A 3 minutos casi de finalizar el programa y hay un par de temas que nos gustaría abordar con usted, aunque ya quede poco tiempo. Sobre el fiscal general, ¿usted le ve posibilidades de reelección a este fiscal? Ha tenido manifestaciones políticas en la asamblea del sector del FMLN que dijo que ellos no votan por él. Ajá. Sí, el fiscal es uno de los funcionarios que requieren una mayoría calificada para ser electo. Así es. Ese consenso que suponíamos cuando creamos esos 2/3 de los votos de los diputados electos, así dice la Constitución. Yo no digo que nos equivocamos, pero en cuanto al texto, pero nos equivocamos en cuanto a la capacidad de la Asamblea de manejar una mayoría consensuada. No conocen el consenso. Ahí conocen la rivalidad política. Ellos creen que ceder, para estos que no ceden, creen que ceder es humillarse. Y no es así. Ceder es gobernar para todos. Y ninguno quiere ceder. Cuando aprendan a ceder políticamente en pro de un mejor El Salvador, van a comprender que el manejo de los 56 votos que les pusimos en la Constitución ¿Cómo ve no lo saben manejar. En 27 años que tiene que estar en esa disposición. No han aprendido. ¿Cómo ve usted, doctor, el escenario preelectoral? Estamos, ¿qué? A 4 meses, 4 o 5. Para elegir al próximo presidente de El Salvador. 5. 5, ahí no. Con los dedos. No, yo lo hice aquí. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo ve usted el escenario preelectoral? Políticamente. Acabamos de revisar algunas encuestas. En las últimas semanas han salido varias encuestas. Le dan una ventaja al candidato de Gana. Hay otras que se la dan al de Arena. Hay otras que se la dan al de Arena. Pero la mañana vi una de un señor Sixto, no sé qué. No la vi. No sé dónde. Sí, He visto las de LPG que sí les dan a Nigana posibilidades. ¿Qué es una encuesta? Es un retrato de un momento histórico, nada más. Ese es el retrato del día de hoy, pero de ahí las circunstancias pues posiblemente cambien. Falta la campaña. Se supone que no ha habido campaña, aunque tengamos 2 años de tenerla. Sí. Se supone. Entonces, digamos que han sido cuidadosos, por lo menos los 2 candidatos de los partidos grandes en cuanto a no pedir el voto, pero sí su imagen está todos los días en los periódicos, en la televisión, en noticias. En las noticias. Son noticias, claro, ¿cómo no van a hacerlo? ¿Cómo lo veo yo? Bueno, yo pienso que falta mucho todavía por andar. Correcto. El que tiene más opciones de presentar una mejor imagen, un mejor gobierno o una mayor esperanza, porque lo manejamos con base en esperanza. Esperamos que sea mejor. Para mí es Carlos Callejas. Es el que más tiene, pero lo digo a pesar de que Nayib Bukele que tiene el populismo de su lado y pareciera que sí es una persona con carisma de alguna manera,
para ciertos sectores poblacionales, no ha aparecido todavía. Entonces, nos hace falta estos 4 o 5 meses. Que puede cambiar las cosas. Que pueden reorientar las estadísticas de alguna manera. Que no hay momentos, como usted que no hay estadísticas confiables en este momento, yo digo que no. Okay, perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, su presencia. Ha sido un gran gusto. Igualmente para nosotras. Siempre es un gusto. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, Checa. Me gusta mucho su programa. Gracias. De verdad que crea conciencia. Y me pregunta que por qué les acepto. Porque creo que... Porque somos simpáticas y se conversa porque bonito. Hacemos preguntas inteligentes. Exactamente. Porque somos mujeres inteligentes. Hacen honor sin su permiso y hablamos de cosas que quizá son un poco imprudentes, pero que son orientadores, son pensamientos Preguntamos como se tiene que preguntar. Eso es. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor. No, es un gran gusto. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Que descansen, que pasen un feliz fin de semana. Los esperamos la próxima semana.